Bueno, en esta oportunidad veremos cinemática y dinámica, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento variado, las leyes del movimiento rectilíneo y uniformemente variado, caída libre en el vacío, tiro vertical, movimiento circular uniforme, movimiento armónico simple. Comenzaremos entonces por entender de qué se trata la cinemática y de qué se trata la dinámica. En realidad las dos estudian el movimiento, pero la cinemática es una rama de la mecánica que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo provocan, en tanto que la dinámica estudia la evolución del movimiento asociado a un sistema físico y lo relaciona así con las causas que lo producen. Entonces, dado que a la cinemática no le interesan las causas, sí registra todas las condiciones del movimiento, es decir, la posición, la velocidad, la aceleración del cuerpo. Ustedes pueden apreciar en esta diapositiva los distintos movimientos, ¿sí? Circular, un señor que se arroja en paracaídas, una montaña rusa. Veremos más atentamente cada uno de estos movimientos en las próximas diapositivas. Primero vamos a definir qué es movimiento, qué es trayectoria, qué es desplazamiento. A pesar de que uno intuitivamente cree que lo sabe, realmente tenemos que tener una definición muy clara para poder entender de qué se trata. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando su posición varía con respecto de un punto fijo, porque de lo contrario no podemos apreciar ese movimiento del cuerpo, ese desplazamiento. Entonces podemos decir que es un concepto relativo. Un cuerpo se mueve con relación a otro. Porque si yo voy dentro de un automóvil que se está desplazando, yo no siento que yo tenga un desplazamiento, yo no estoy moviéndome, pero si se mueve el auto, una persona que esté fuera del mismo está viendo cómo yo me desplazo. Por eso hablamos de la relatividad cuando hablamos del movimiento. ¿Y qué sería entonces la trayectoria? La trayectoria que describe un cuerpo que se mueve es la línea que se va formando en el espacio por las sucesivas posiciones que va ocupando el cuerpo, tal como se puede apreciar con el avioncito que figura en la parte baja de la pantalla. El desplazamiento, en tanto, es un vector. ¿Qué era un vector? Un vector tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido y punto de aplicación. Y me está indicando, independientemente de la trayectoria que haya tenido el móvil, cuáles son los puntos inicial y final, dónde inició su trayectoria y a dónde la terminó. Estos tres conceptos tienen que quedar claros porque son conceptos de la física, ¿sí? Y hay que tenerlos muy en claro. Ya les digo porque esta es una ciencia que se maneja con conceptos de la vida cotidiana, pero que tienen un significado particular. Los tipos de trayectoria son la rectilínea, cuando la dirección de la trayectoria se da en línea recta; circular, cuando la trayectoria describe un círculo, como se ve en ese trencito; elíptica, cuando la trayectoria tiene forma elíptica, tal como los planetas que giran alrededor del Sol en nuestro sistema solar; parabólica, que es la que realiza un cuerpo cuando es arrojado hacia arriba con una cierta inclinación. También en las fuentes de agua, cuando nosotros vemos los chorros como caen, tienen esa trayectoria. Helicoidal, cuando la trayectoria es en forma de hélice o helicoide. Hiperbólica, cuando se trata de una curva abierta, llamada también cónica abierta. Es el caso de algunos cometas que pasan cada tantos años cerca de la Tierra y nosotros podemos observarlos. Acá vamos a hablar de algo muy importante. Hay dos conceptos muy similares que son la rapidez y la velocidad. Ustedes ya pudieron ver de qué se tratan las magnitudes escalares y de qué se tratan las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares simplemente con un número y una unidad están representadas, en tanto que las vectoriales necesitan, aparte de un número, llamado módulo, una unidad, también necesitan tener
dirección, sentido, punto de aplicación. La rapidez es una magnitud escalar, en tanto que la velocidad es una magnitud vectorial, que tienen en común el módulo, es decir, el número que las representa, y la unidad. Por lo demás, son distintas porque una, como dijimos, es escalar y la otra es una magnitud vectorial. Puede ser representada por un vector. Vamos a hablar ahora entonces del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme que tiene una trayectoria de dirección rectilínea y que es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que en tiempos iguales recorre distancias iguales. Quiere decir que la velocidad es constante. Es bastante complejo encontrar un movimiento que cumpla con estas condiciones. La velocidad constante es bastante difícil de obtener. Pero vamos a hacer un estudio de este movimiento porque digamos que es el más elemental, el menos complejo, para después insertarnos en otro tipo de movimientos. Veamos la fórmula. Fíjense que este auto parte de una posición inicial y llega a una posición final marcada con esa X, X inicial, X final. Y hay una trayectoria azul, marcada como la distancia recorrida. Por supuesto que esa distancia va a ser la diferencia entre la X final y la X inicial. Algunos de ustedes conocerán y habrán visto el símbolo delta, que acompaña a la X en la ecuación de la velocidad. La velocidad será entonces el cociente entre el espacio recorrido o la distancia recorrida dividida el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia. Entonces, delta, ¿qué es? Quiere decir diferencia, ¿sí? Diferencia entre el espacio final o el punto final y el punto inicial. Y delta T, tiempo final menos el tiempo inicial. A partir de esta sencillísima fórmula, nosotros podemos despejar cada uno de los elementos que contiene. Es decir, si yo quisiese saber el valor de delta de X, evidentemente va a ser igual al producto de la velocidad por un delta de tiempo. A su vez, el delta de tiempo, despejando correctamente, será igual al delta de espacio sobre la velocidad. Entonces, es muy importante recordar las características que están aquí y entender que simplemente aliándonos con la matemática se trata de un simple despeje, determinar espacio, tiempo y velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver ahora, como dato ilustrativo, algunas velocidades, ¿sí? Fíjense, ¿en qué unidades están? Acá tenemos metros sobre segundo, kilómetro por hora, metro por minuto, centímetro por minuto. Fíjense cómo se dice metro por segundo. En realidad es metro sobre segundo, ¿sí? Matemáticamente hablando. Pero se pronuncia o se dice de otra manera, no es que se pronuncie, se dice de otra manera. ¿De verdad? Ahí tenemos la velocidad de la luz, fíjense, 300.000 kilómetros sobre segundo. Investiguen si hay una velocidad mayor conocida. Fíjense cuál es la velocidad de una persona que va caminando. Fíjense la velocidad de una pelota de fútbol. No todos tendrán la misma fuerza para patear una pelota y darle 30 metros sobre segundo. Algunos superarán esta velocidad y otros no. ¿De qué depende? Veamos ahora el movimiento rectilíneo uniforme desde el punto de vista de un gráfico. En este gráfico nosotros vemos en las abscisas el tiempo en segundo y en las ordenadas la velocidad en metros sobre segundo. Si lo vemos desde el punto de vista de matemático, es la ecuación de una recta, donde podemos decir que para cualquier valor del tiempo, la velocidad siempre tiene el mismo valor, es decir, es constante. Y dijimos ya que siendo las unidades de velocidad más usuales, el kilómetro por hora y el metro sobre segundo. Es importante e interesante la asociación entre la matemática y la física, porque matemática me permite traducir a un lenguaje que me permite cuantificar a la física, que como ya vimos estudia los fenómenos naturales.
Veamos entonces ahora esta área rayada que se me presenta al elaborar un gráfico velocidad-tiempo. Esta área rayada, donde yo multiplico la velocidad por el tiempo, nosotros ya habíamos visto que velocidad por tiempo era igual a espacio recorrido. Quiere decir entonces que el área de este rectángulo será el espacio recorrido en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo lo obtengo? Como ya habíamos dicho anteriormente, fíjense, yo tengo un tiempo final llamado t sub 2, un tiempo inicial llamado t sub 1 y tengo una velocidad que, ¿cómo es? Constante. Por lo tanto, multiplicando esta velocidad por el tiempo, yo voy a obtener esa área que es representativa de la distancia recorrida por el móvil. Fíjense en el gráfico que siempre hay que colocar claramente las unidades con las que estoy trabajando. Vamos a pasar ahora a otro tipo de movimiento. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento no tiene una velocidad constante. Tiene una trayectoria rectilínea, recuerden lo que era la trayectoria, la velocidad es directamente proporcional al tiempo, la aceleración es constante y la distancia recorrida es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Cuando vean esta diapositiva sería interesante que ustedes volviesen a la del movimiento rectilíneo uniforme y viesen cuáles son las diferencias. Sería muy fácil que yo aquí se las marcara, pero no tendría mucho sentido. Veamos entonces ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado en gráficos. Fíjense acá cómo la velocidad va aumentando a medida que el tiempo va pasando, ¿sí? Eso es bastante notorio. Este gráfico es un gráfico espacio-tiempo. Entonces, la velocidad habíamos dicho que era un delta de espacio sobre un delta de tiempo, ¿verdad? Acá vemos que el tiempo inicial es 0 y cuando hacemos la gráfica, que es una línea recta, nosotros podemos determinar cómo la velocidad va aumentando en la medida que va aumentando el tiempo. Bueno, vamos a hablar de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Si estuvimos viendo hasta ahora que la velocidad iba variando en función del tiempo, podemos decir que la aceleración es la variación de la velocidad con relación al tiempo. Entonces, un cuerpo tiene aceleración constante cuando su velocidad aumenta o disminuye de manera proporcional al tiempo transcurrido. ¿Qué pasa si el auto, en vez de ir acelerando, aumentando, va disminuyendo? Y bueno, será uniformemente desacelerado. Aquí tenemos una gráfica donde el movimiento es uniformemente acelerado y vemos que la aceleración es un delta de velocidad, ya saben lo que es, sobre un delta de tiempo. Tenemos velocidad final menos la inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. De allí podremos obtener un delta de velocidad que será igual a la aceleración por un delta de tiempo. Fíjense cómo podemos despejar tanto la velocidad final como la velocidad inicial si quisiéramos, y por qué no, la aceleración. Este gráfico es bastante claro y se entiende claramente aquí cómo la velocidad va ascendiendo. Podría ser un gráfico distinto si fuera desacelerado el movimiento. Aquí tenemos cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense en ustedes que es bastante diferente del movimiento rectilíneo uniforme porque acá se nos está agregando una nueva componente que es la aceleración. La velocidad final va a ser igual a la velocidad en la cual yo partí más la aceleración por un delta de t. Aceleración por un delta de t que va a ser la nueva velocidad que yo voy a tener. Esa va a ser la velocidad final. ¿Se entiende? Bueno,
La velocidad final menos la velocidad inicial, despejando, va a ser la variación de la velocidad, o sea, un delta de v. La variación de tiempo, despejando, aceleración, pasa dividiendo en la ecuación anterior. Y la velocidad inicial, ¿cómo la calculo? Simplemente despejando. Es todo lo que se debe hacer. Fíjense que es matemática pura, cualquier duda consulten los apuntes, tanto los de matemática 1A como los de física. Hemos visto el movimiento uniformemente variado y seguimos en él. Recuerdan esto, es la Torre de Pisa, bastante particular por el grado de inclinación que tiene, ¿verdad? Bueno, se hicieron experimentos y soltaron un martillo y una pluma, o una bola de hierro, creo que fue, y una pluma, para ver qué pasaba y quién llegaba primero al piso. Entonces, ¿qué pasó? Cayeron uno antes, otro después, todos cayeron con la misma aceleración, dependía del peso. ¿Cómo fue este tema? Sería muy interesante que ustedes respondieran a esta pregunta. ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede llegar a pasar con esto? Si yo tiro un elefante y una hormiga desde la Torre de Pisa, ¿qué va a pasar? ¿La aceleración que van a tener los dos va a ser exactamente la misma? Es una pregunta interesante y me encantaría que ustedes se la plantearan y no esperaran que nosotros se las dijéramos a la respuesta. ¿Hay distintas posibilidades? Por favor, estudien esto y la próxima clase hablen con su docente. Perfecto. Fíjense este señor cómo viene en caída libre porque todavía no abrió su paracaídas. Fíjense la ecuación para calcular la velocidad final con la que va a llegar este señor al piso si no abre su paracaídas, ¿sí? Si la observan con atención, se van a dar cuenta que no es ni más ni menos que la misma ecuación que se usa anteriormente en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es exactamente la misma. ¿Cuál será la variación aquí? Eso sí se las digo. La variación es que, en el caso anterior, la aceleración podía ser cualquiera mientras fuera constante. Aquí, en cambio, la aceleración va a ser la de la gravedad. Si bien la aceleración de la gravedad depende de en qué planeta estamos y dentro del mismo planeta de en qué lugar estamos, si estamos todos en la Tierra, asumimos de que aproximadamente es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, donde está la A, tomaremos esta aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo lo obtenemos? Sencillamente es un delta de v sobre un delta de v. Una velocidad de 9,8 metros sobre un segundo me da una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. También se puede utilizar el valor aproximado de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros, ustedes vieron que en el parcial utilizamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Creo que fue esa, o 9,81. Entonces, sin leer esto, ustedes ya tendrían que estar en condiciones de decir cuáles son las características, en este caso, de la caída libre. ¿Qué tiene? Tiene aceleración constante, ¿sí? De 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo de caída es independiente del peso del cuerpo, pero no de la forma, porque ustedes sabrán bien que si tiran un papel desplegado, no es lo mismo que si tiran un bollo de papel al piso. Y si no lo saben, háganlo en su casa y van a ver que hay uno que cae primero y otro que cae después. Eso es por la aerodinámica. Es decir, la forma incide en el tiempo de caída, porque hay una sustentación del aire con respecto del cuerpo si la forma de éste así lo permite. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo cae? Yo suelto un cuerpo desde lo más alto de un edificio.
desde el último piso. Simplemente lo suelto, no lo arrojo, lo suelto. El cuerpo no tiene una velocidad inicial, porque yo simplemente lo suelto, no lo arrojo. A medida que va cayendo, cada vez ese cuerpo se va acelerando. ¿Por qué? Porque va cayendo, aumenta con una aceleración constante la velocidad. ¿Cuál es esa aceleración? La aceleración de la gravedad. Es así. Entonces, a medida que el cuerpo cae, se suma a la velocidad que tiene la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando estamos aquí, en la punta del edificio, que yo lo estoy sosteniendo con la mano al cuerpo, velocidad cero. Cuando llega al fin, al piso, velocidad máxima. Ya vamos a ver después en energía. Caída libre, ¿sí? Entonces, como una síntesis se plantea esta diapositiva, donde nosotros podemos ver cuáles son los puntos en común entre el movimiento uniformemente variado y la caída libre, que es también un movimiento uniformemente variado, donde se da la particularidad de que la velocidad inicial es cero, y donde se da la otra particularidad de que acá tenemos una distancia inicial que acá evidentemente no está. ¿Ven? Pero las fórmulas son muy similares, absolutamente similares, son la misma fórmula, donde lo que nos está cambiando es la aceleración de la gravedad. O sea, en lugar de poner una aceleración cualquiera, siempre va a ser la misma y es la de la gravedad. Es posible despejar entonces todas las incógnitas que aparezcan en cualquier situación problemática. Ya vimos caída libre. Ahora imaginemos que tiramos una pelota hacia arriba, lo más vertical que yo pueda. Estamos ahora en tiro vertical. ¿Será un movimiento variado? Evidentemente sí, porque cuando yo arrojo hacia arriba, la gravedad, ¿qué hace? Trata de llevarlo hacia abajo todo el tiempo. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza de la gravedad. ¿Y quién interviene en la fuerza de gravedad? La aceleración de la gravedad. Por lo tanto, es un movimiento uniformemente variado. ¿Tiene una velocidad inicial? Y sí, porque yo cuando arrojo el cuerpo hacia arriba, tengo que hacerlo con una cierta fuerza y con una cierta aceleración. Yo le estoy dando una fuerza, entonces le estoy dando una velocidad inicial que tiene que ser más o menos importante de acuerdo hasta donde yo quiero que llegue. Dijimos que la aceleración es la de la gravedad y que cuando el cuerpo se arroja hacia arriba, la velocidad inicial es máxima, pero disminuye a medida que el cuerpo asciende. Cuando llega al punto máximo, a su altura máxima, por un instante la velocidad se hace nula. Y luego, al empezar a caer, vuelve a pasar lo que ya vimos anteriormente en caída libre. Es decir, se va incrementando hasta llegar nuevamente al suelo. Esta diapositiva con la pelotita de colores creo que es bastante ejemplificativa. Ustedes van a poder entender claramente lo que pasa. El señor arrojó la pelota, ¿sí?, con una determinada fuerza hacia arriba y una determinada velocidad. Pero el cuerpo se va desacelerando al ir ascendiendo, llega a un máximo que es donde puede llegar, ahí la velocidad es cero, y empieza a acelerarse hasta llegar al final, al piso. ¿Y cómo se traduce esto a las ecuaciones de movimiento? Fíjense cómo se traduce. Con un signo, nada más que con un signo. El signo es este, el signo negativo. ¿Por qué? Porque ahora la aceleración de la gravedad lo que está haciendo es restar velocidad al cuerpo, no le está incrementando la velocidad, porque el cuerpo va hacia arriba y la gravedad en sentido contrario, la fuerza de gravedad. Entonces, es lo que está cambiando. Fíjense que acá yo tengo una velocidad inicial, ¿sí? Hay algunas cositas que han cambiado. Y esta diapositiva me lo está mostrando, pero fundamentalmente el signo de la aceleración. Este es un movimiento desacelerado. Bueno, acá vamos a ver cuál es el tiempo que tarda el móvil en alcanzar la altura máxima. Es muy sencillo porque se puede despejar directamente de la fórmula.
Si nosotros tenemos la ecuación y sabemos que en el punto de altura máxima la velocidad del móvil es 0, ya sabemos algo tenemos en claro. Entonces, si la velocidad final es 0, nos va a quedar que la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo es 0, porque la velocidad en este punto es 0. Por lo tanto, si yo despejo la velocidad inicial, me va a dar que es igual a la gravedad por tiempo. Matemáticamente me va a decir que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Esa t y la t sub m son la misma, así que no se confundan. Ese es el tiempo necesario. ¿Para qué? Para que el cuerpo alcance la altura máxima. ¿Alguien me dio como dato que la velocidad en ese punto es 0? No, yo lo sé, porque yo sé física y entiendo y me doy cuenta por sentido común que cuando llega al punto de máxima altura, la velocidad necesariamente tiene que ser 0. Bueno, y una vez que ya sabemos el tiempo, ¿cómo hacemos para calcular cuál será la altura máxima? Y bueno, vamos a sustituir ese tiempo que acabamos de calcular en la fórmula de distancia, porque lo que llamábamos distancia en un movimiento que se diese sobre un horizontal, cuando el movimiento se da en dirección vertical, vamos a tener que hablar de altura. Se trata nada más y nada menos que de un sencillo despeje donde, fíjense, en los lugares donde está el tiempo, yo lo reemplazo por su igual, que es velocidad inicial sobre gravedad. Entonces, de esa manera, yo puedo concluir, operando matemáticamente, de que la altura máxima va a ser igual a b sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Por qué? Fíjense la operación de b sub 0 cuadrado sobre gravedad menos b sub 0 cuadrado sobre 2g. Eso es lo que me está dando la pauta del cálculo de la altura máxima, que es 1/2 de la velocidad sub 0 al cuadrado sobre la gravedad. ¿Y cuál será el tiempo total empleado desde que el señor hizo el lanzamiento de la pelota hacia arriba hasta que la pelota volvió a caer al piso? Y va a ser 2 veces el cálculo del tiempo que hicimos en la diapo anterior. 2 veces el tiempo que ya habíamos calculado. Llega hasta arriba y vuelve a bajar. Finalmente, vamos a ver otro tipo de movimiento, que es el movimiento circular. En el movimiento circular nos vamos a manejar con una velocidad que se llama angular. ¿Por qué se llama circular un movimiento? Porque sigue una trayectoria que bordea, o sea, que sigue el perímetro de una circunferencia, o al menos parte del perímetro de una circunferencia. Parte de un perímetro de circunferencia se llama arco de circunferencia. Se dice que este movimiento es uniforme cuando el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Como esta calecita. Teóricamente, fíjense que sí, recorre arcos iguales en tiempos iguales. Esa velocidad angular se define como el cociente entre el ángulo girado por el móvil y el tiempo que utilizó en girar ese ángulo. O sea, si para girar el ángulo alfa usó 30 segundos, sería el ángulo alfa, por ejemplo, 30 grados sobre 30 segundos. Entonces, las unidades serían grado sobre segundo. Fíjense, una unidad más para emplear en el tema de la velocidad. Van a aparecer dos términos nuevos, período y frecuencia. ¿Qué es el período? Es el tiempo que va a emplear el móvil, en este caso P, en realizar un giro completo, 360 grados, y se simboliza con la letra T mayúscula. Frecuencia es el número de giros que puede realizar el móvil
en el término de un segundo y se representa con una F minúscula. Se relacionan entre sí diciendo que la frecuencia es igual a la inversa del período. Bueno, en el movimiento circular es importante el cálculo de la velocidad angular, ¿sí? Que diremos, la velocidad angular es igual al ángulo girado sobre el tiempo empleado en hacer esa porción de giro. A partir de esa fórmula nosotros podemos despejar de esa ecuación el valor de alfa, el ángulo girado, y el valor de t, el tiempo empleado en girarlo. Ustedes verán que surge ahora una nueva unidad para la velocidad, en este caso la velocidad angular, que son los grados sobre segundo. ¿Qué pasa cuando alfa, el ángulo girado, es de giro completo, es decir, 360 grados? En principio, si lo expresáramos en el sistema radian, sería de 2pi radianes. Entonces podríamos decir que la velocidad angular es de 2pi radianes sobre período. ¿Por qué? Porque período es el tiempo necesario para dar una vuelta o giro completo. Hasta aquí hablamos de la velocidad angular en función del ángulo y del tiempo que se demora en barrer ese ángulo, ¿no? El móvil. Ahora veremos un poco la velocidad tangencial. Como velocidad es una magnitud vectorial que es perpendicular, ¿sí?, al radio del arco girado. Fíjense que la ecuación que la representa dice que es igual a la velocidad angular por el radio del arco girado. Acá se ha reemplazado la velocidad angular omega por 2pi radianes sobre el período. ¿Por qué? Y bueno, necesariamente a los efectos de que las unidades coincidan. Ustedes saben que cuando estamos trabajando en física, las unidades son sumamente importantes y tiene que haber correspondencia para poder trabajar. No puedo trabajar en grados sobre segundo, multiplicarlo por metro, etcétera, etcétera. También lo van a ver eso en matemática. Muy bien. Ahora vamos a hablar de dos fuerzas que son la centrípeta y la centrífuga, de la cual han oído hablar, me imagino, muchas veces. Ustedes saben que, por lo que vieron en el capítulo 1, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Si hay una aceleración centrípeta y hay un cuerpo que tiene masa, evidentemente va a haber una fuerza. Esta fuerza es masa por aceleración. Entonces, la fuerza centrípeta, fíjense en ustedes, si la aceleración, que es magnitud vectorial, se dirige hacia el centro de la circunferencia, ustedes podrán decir sencillamente que la fuerza también se está dirigiendo hacia ese punto. Entonces, cuando la trayectoria es curvilínea, la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la curva, digamos, y tiene la misma dirección que el radio de la misma. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, esta es la última diapo en la cual vamos a ver la fuerza centrífuga, que es una fuerza que tiene la misma dirección que la fuerza centrípeta, pero sentido opuesto. Es decir, tiene dirección radial y sentido opuesto a la fuerza centrípeta. Bueno, chicos, espero que esto haya sido útil para ustedes, que hayan podido comprender bien la clase. Saben que tienen a sus docentes a su disposición y a mí misma, por supuesto. Así es que, bueno, les deseo lo mejor, hagan los ejercicios, estudien mucho, pregúntense mucho, investiguen. La física es sumamente importante para los arquitectos, también para los ingenieros, doy fe de ello. Así que bueno, los esperamos la clase que viene. Muchas gracias por escucharme. Chao, chicos.